Vamos a abrir nuestras Biblias en Éxodo capítulo 2. Éxodo capítulo 2. Aquí voy a tener este aparato para poder que mire usted allá. Éxodo capítulo 2. Facilito. ¿Lo tienen? ¿Lo tenemos? Amén. Si lo tiene, pónganse en sus pies. Antes de que le diga que se ponga en sus pies otra vez. Así despacito, ¿no? Se siente menos, ¿no? Sí, se siente más ligero el asunto. ¿Lo tenemos? Éxodo capítulo 2. Amén. Dice la Biblia, hablando su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y la colocó en ella al niño, y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y para que sepa cuál río, el río Nilo. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Y entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Voy a repetir esto porque es una pregunta. Le dice así: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Usted lee el verso 10, por favor. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. ¿Lo qué? Lo prohijo, ¿verdad que sí? Eso dice, para que no se complique la vida. Puede tomar su lugar, Dios le bendiga. Prohijo significa, oiga bien, adoptarlo. Eso es lo que se llama, eso es lo que es prohijo. Bíblicamente hablando, prohijo es adoptar a un niño o una persona para darle un lugar en la familia. Dicho eso, oiga bien, el texto 10, en el cual estamos mirando allí, si me le, amén, un poquito me le baja, un poquito nomás, y ando un poco afónico. Voy a cantar una alabanza, pero al último, porque después, con el poquito de voz que me quede después de predicar, quiero cantar la alabanza, porque si no, ¿verdad?, me puedo quedar antes de dar el mensaje sin voz, y entonces mejor vamos a esperar a que termine el mensaje. No, hombre, también que felices, hermanos. Gloria a Dios.
No, ojalá que no cante el pastor. Hombre, se pusieron tristes, creo. Gloria a Dios. ¿Cuántos estamos aquí? ¿Cuántos estamos aquí? Amén. Muy raro el asunto, pero bueno. Bendito Dios. Oiga, entonces ahí lo tengo. Tengo aquí el aparato para enseñarme ahí en la pantalla. Aunque usted ya lo leyó en la Biblia. Moisés, antes de tener un récord en Egipto, ya sabe usted, pues lo saca la hija de Faraón y la hermana, oiga bien, de la mamá del niño de Moisés, ya estaba viendo por allá y ella fue la que se arrimó para decirle que le conseguía una nodriza. Oiga bien, y la misma nodriza era la mamá de Moisés, es decir, no le batalló para criar a Moisés. Quiero decirle tres cosas en este mensaje. La segunda, después de decirle que prohijo significa adoptarlo. La segunda, el Moisés no es el que usted conoce, para que hoy sepa, después de 40 años en el Evangelio. Moisés no es aquella carriola donde usted pone el niño, o aquel aparatito, o aquella camita así que se columpea o se pone en el asiento del carro. Eso no se llama Moisés. Eso no es el Moisés. Moisés era el nombre de aquel que fue enviado a las aguas del río Nilo, que creció, que fue libertador de los hijos de Israel. Ese es Moisés. ¿Por qué le pusieron entonces Moisés aquella cunita de bebé? Porque la gente no entiende que no era al junco que había sido calafateado, que había sido aquella barquilla hecha y calafateada. Calafateada es pues sellada, eso es lo que es. Es una resina que hasta el día de hoy se utiliza. Eso es lo que pusieron en aquella barquilla para que no se le metiese el agua, aquel canastito que hicieron para poner a Moisés. Moisés, repito esto, no es la canastilla la cual usted compra y que le dice a Moisés. Pero la gente, como no conoce la palabra del Señor, le dice a Moisés aquella cunita de bebé. Para cuando compre su cunita de bebé, mándale, mi hijo, cómprame mi Moisés. Ese no es Moisés, ¿ok? Esa es una cunita para niños, una camita infantil, un echaderito para niños, algo así, ¿verdad? Entonces, no sé cómo le nombren en diferentes lados, pero Moisés, oiga bien, era aquel que fue criado por la hija de Faraón y adoptado en la familia como hijo de Faraón. Lo querían como un hijo. Aparte de eso, oiga bien, estaba establecido que Dios iba a mandar a uno que iba a sacar, como dije, a sacar a los hijos de Israel de la esclavitud. No es lo mismo esclavitud que estar cautivo, pareciera lo mismo, pero es un poco diferente. La cautividad es una y la esclavitud es otra. Los hijos de Israel estaban de esclavos claro que sí, en el cautiverio sí, pero eran esclavos. El esclavo era aquel que obedecía lo que su señor le decía. El pueblo o los hijos de Israel, y con esto decimos, ¿verdad? Esa alabanza que mencionaba ahorita nuestro hermano, muy bonita alabanza, pero yo lo he mencionado y bíblicamente hablando se oye muy bonito, y lo tengo que decir para que aprendamos todos. Nosotros no somos el pueblo de Dios, somos la iglesia de Jesucristo. Se oye muy bonito, somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz y llevaremos su gloria. Qué bonito, y mi hermano canta muy bonito, que Dios le bendiga. Qué tremenda voz. Yo quisiera cantar así como él, aunque sea poquito así, igualármele un poquito a la voz de nuestro hermano Wilmer. Pero la alabanza, oigan, se oye bonito, pero no somos el pueblo de Dios. Moisés iba a sacar al pueblo de Dios, que eran los hijos de Israel. Los hijos de Israel, porque los hijos de Israel, ya sabe usted, y si no sabe, eran los hijos de Jacob. Jacob fue cambiado el nombre por Israel, por eso se llaman los hijos de Israel, es decir, los hijos de Jacob. Abraham, Isaac y Jacob, padre, hijo y nieto, la descendencia que no iba a ser contada, o que no se podía contar como la arena del mar. Y también, oiga bien, tenemos parte de eso porque somos hijos de Abraham por la fe. Por la fe.
Entonces, dicho eso, aparte de todo esto, dice la Biblia, en los textos que hemos leído, vamos a ver la tercera cosa, donde vamos a estar compartiendo en el capítulo 2, en el texto inicial, el cual hemos leído, dice la Biblia, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Oiga bien esto. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y le puso en un carrizal a la orilla del río. Una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería, y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió a una criada suya a que la tomase. Y cuando la vio, o cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Ahora había un problema, porque ella toma a este niño. Si había un exterminio en este entonces para los niños, al igual que el exterminio que se mandó a hacer con el rey, que se lo comieron los gusanos. Pero causó gracia a Moisés, ya Dios lo tenía reservado para ir a sacar a los hijos de Israel de la esclavitud. En Hechos capítulo 3, oiga bien, en Hechos capítulo 3, Moisés es llamado por Dios para poder ir en rescate, o para sacar, según el capítulo 3 del libro de Éxodo y verso 10. Ahora, ¿por qué entendemos esto? Hay varias traducciones que hoy le quiero enseñar. ¿Cuáles traducciones quiero enseñarle para que aprenda muy bien a no confiarse de Wikipedia o de Google? Porque a muchos se les hace fácil preguntarle a Google un significado de algo, y Google es muy mentiroso. Tengan mucho cuidado con eso, incluyendo Safari y otras aplicaciones como Google o Safari. Cualquier aplicación miente, pero cuando usted va a la Biblia, oiga bien, y mira las traducciones bíblicas. Yo en el teléfono y en la casa conservo algunas 30, 40 o quizás 50 Biblias, en la cual estudio lo que significa cada palabra, porque si le pregunta a usted a Google, le puede dar un mal significado. Por ejemplo, quiero decirle lo que significa nomás, por ejemplo, mi nombre, que no tiene que ver con el asunto, ni es de lo que voy a predicar, pero quiero darle como un ejemplo el significado para después darle el significado de Moisés. Por ejemplo, mi nombre, Ramón, con acento en la O, significa, número 1, según Wikipedia o según Google, ramojo que cortan los pastores para apacentar los ganados en tiempo de muchas nieves o de rigurosa sequía. Es decir, Ramón viene derivado de la palabra rama o ramona, que es lo que es una rama grande. Entonces de ahí sacan el derivado de Ramón, un ramón, es decir, un manojo grande, una rama grande, y esto lo utilizaban para darle de comer al ganado. Pero sigue diciendo, no termina ahí, que esta traducción me gusta más, aunque no es el original significado, que también significa, oiga bien, la palabra derivado de la palabra latina ramos, que significa rama o ramón, que simboliza fuerza y resistencia. Nótese bien esto, y vamos con una diferencia del significado. Ya aquí vamos agarrándole un ritmo diferente, porque ya le dieron un buen toque a la rama, ya le pusieron que simboliza fuerza y resistencia. Pero mire otro significado que significa Ramón, con acento en la O: protector, sabio, o el que protege con consejo. Y este me gusta más. Protector, sabio, el que protege con consejo.
Ahora, en realidad mi nombre, de todo esto que hemos hablado, significa viajero. ¿Le encuentra una secuencia a mi nombre con todo lo que hemos dicho? Con la última traducción que significa viajero, ¿le haya relación a lo demás? ¿Verdad que no? Pues con esto le digo que no se confíe de estar viendo el teléfono. Por eso nosotros, oiga bien, utilizamos los teléfonos para transmitir allá, para enseñarle algo que no se me olvide a mí. Pero no predicamos ni con la tableta, ni con el teléfono, ni con el Google, ni con el Wikipedia, ni con el Safari, ni con ninguna aplicación, oiga bien, del internet, sino con la Biblia, la palabra de Dios que no miente, que no falla, es perfecta y no se equivoca. Dele la gloria a Dios. Dele la gloria a Dios. Aunque muchos se han modernizado, pero nosotros no vamos a la modernización, porque la Biblia precisamente nos exhorta que no nos modernicemos de tal manera. La ciencia aumentará, pero déjeme decirle que se va a acabar. Dios la va a exterminar. La sabiduría del hombre se ha extendido tanto, que ha hecho tantas cosas terribles, que al final del tiempo van a pagar por todo ello y van a ser responsables de los hechos los cuales la sabiduría humana les ha hecho hacer. Por lo tanto, Dios les va a llamar a cuentas y la ciencia aumentará, pero también se va a acabar. Va a acabarse todo eso. Pero la palabra de Dios, el cielo y la tierra pasará, dice el Señor, pero mi palabra no pasará. Alabado sea Dios. Dele la gloria a Dios. Dicho eso, hermano, para darle simplemente el ejemplo, Moisés deriva de la palabra hebrea que significa en hebreo Moshe. Eso es lo que es Moisés, Moshe. Ahora nos topamos con una sorpresa, o nos encontramos con una sorpresa. Nuestro nombre, cuando el Señor nos pone nombre, por ejemplo, el Señor Jesucristo, el Señor Jesús, significa Jesús el Salvador, o significa Salvador, es lo que quiere decir Jesús. Ahora, su nombre concuerda con lo que él hizo, Salvador. Pero hay nombres, oiga bien, que son cambiados y que no precisamente el nombre de la persona significa personalmente hablando, sino un hecho que va a ser. El Señor Jesús, si es Salvador, él fue lo que hizo, es decir, fue a salvar. Vino a salvar lo que se había perdido. Su significado es lo que hizo. Pues lo que significa el Moisés es eso. Hay muchos mensajes y muchas predicaciones, los cuales han predicado miles, oiga bien, de eruditos y de que dicen que son doctores de la palabra del Señor, médicos y cuanta cosa que se han inventado hoy día, incluyendo aquellos que se dicen ser apóstoles y no lo son. Algunos de estos dicen que Moisés significa sacado de la agua, y eso es lo que Google efectivamente dice. Pero ya le vuelvo a repetir, Google quiere decir 666, por si acaso quiere entender eso. Y cuando usted busca las respuestas en Google, puede equivocarse o puede llevarlo a una contradicción, incluyendo que se puede perder usted o cualquiera que confía en ello. Dicho eso, Google dice que Moisés significa rescatado o sacado del agua. Pero Moshe, oiga bien, en hebreo significa el que saca, el que rescata. No es el sacado, es el que saca. Vaya a Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3. Aquí le doy vuelta a la página y se lo pongo más en la pantalla, pero busque su Biblia ahí para que usted lo mire por su propia cuenta. Ahí dice, mire, por tanto le dijo el Señor a Moisés cuando lo llamó para ir en rescate de los hijos de Israel, le dijo: ve por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que ¿qué? ¿Para que qué? Entonces nos damos cuenta que verdaderamente la traducción del hebreo al español significa el que saca, no el sacado. Ahora, ¿por qué es tan importante entender esto?
Porque cuando entendemos bien la palabra del Señor, no nos vamos a equivocar. Y cuando entendemos bien la palabra del Señor, entendemos el significado de cada palabra, de cada renglón, de cada capítulo, texto y de cada parte, frase y punto y coma de la palabra del Señor, para que nosotros no seamos engañados y tampoco nos perdamos. Porque el que es engañado, aunque la Biblia dice que en el tiempo en los cuales ya estamos viviendo, aún a los escogidos aún pueden ser o van a ser engañados. Ese es un problema si se mantiene engañado o permanece engañado. Por eso es importante enfocarnos. Mírame acá. Cuando usted agacha la cabeza y está con la cabeza agachada, no aprende. Míreme a mí. Porque usted cuando está con la cabeza agachada está pensando en otra cosa. No está poniendo atención. Voltéeme a ver a mí. Oiga bien. Cuando nosotros entendemos el significado, entendemos lo que el Señor quiere decir y para qué nosotros también somos llamados. Ahora, ¿por qué es importante entender los nombres bíblicamente hablando? ¿Por qué? Por ejemplo, hay sectas denominacionales que le dicen a la gente que Jesús no es Jesús, que Jesús es Yeshua Hamashiach, y en realidad en hebreo es así. Pero el significado de Yeshua a Jesús es el mismo. Yeshua significa Salvador y Jesús significa el Salvador. Es lo mismo. No se traduce el nombre no se puede traducir, pero el significado es el mismo. Porque nosotros hablamos, ¿qué idioma hablamos nosotros? Español. ¿Quién habló por allá? Santo. Esa voz me hizo bien así, bien rara, así, español. Amén. Hablamos español. Entonces hay que tener cuidado con los significados. Por cierto, averigüe qué significa su nombre, ¿verdad? Porque es interesante saber qué significa su nombre. Y cuando nazca la criatura, si así Dios lo permite, no le vayan a poner Ryan. Y si nace una niña, no le vayan a poner Sofía. ¿Cuál nombre más? María, Dios guarde. No se le ocurrió más que María y José. Es para nosotros los mexicanos, ¿no? Todos los mexicanos en su mayoría, a partir de los 60 hacia arriba, 50 hacia arriba, todos nos pusieron Joséses. Y a todas las mujeres Marías, aunque con 2 o 3 nombres después de María y de José, pero Joséses y Marías. ¿Qué dices? Así dijo una muchacha que se llamaba Génesis. Amén. Génesis, no le va a poner al varón Éxodo también, ¿no? Belén, sí, Belén. Póngale un nombre bíblico. No porque se llame su abuelito así, Canchanflato, le voy a poner así. No, póngale un nombre bonito, un nombre bíblico, que tenga un buen significado, no como el me pusieron a mí. Oiga, para que sepa, nací el último día de agosto, es decir, el 31 de agosto. Y conforme el calendario me pusieron el nombre, porque eso era lo que era así. Los chinos en los 40s y 50s, oiga bien, no sabían cómo ponerle a sus hijos. Aventaban una moneda al aire y como sonaba la moneda, así le ponían, pero ellos se llaman chinchón. Y otros chingüengüechón. Como sonaba la moneda, así le ponían. Entonces, no. Ahora como suena la palabra de Dios, hay que ponerle un nombre al niño. No le vaya a poner Jorge al niño. Póngale un bonito nombre. Porque Jorge no está en la Biblia, ¿ok? Que he oído ahí mucha gente que dice, le vamos a poner Jorge al niño. No le ponga Jorge al niño, póngale un nombre bonito. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Amén. No le vaya a poner así Carolina y luego se apellida Herrera. Carolina Herrera. No, hombre, no, Dios guarde. Póngale un
bonito nombre, es decir, póngale un significado bíblico. No porque cayó en el medio del calendario, diga, pues así se llama esta Guadalupe María, de quién sabe de qué. No. Acuérdense que todos los nombres del calendario son de santos de la iglesia tradicional. Para que lo sepa. Así es que póngale un nombre bonito al niño o a la niña. Amén, hermanos. ¿Cómo se llama su mamá? ¿Cómo se llama su mamá? Ay, Dios guarda, no me diga que se llama María Guadalupe. ¿Cómo se llama? Solo María. Le dije, yo sabía. Hasta allá llegó el asunto. No, Dios guarda, no le voy a poner María, ¿ok? O póngale, no, María, imagínense. María Josefa. Ay, Dios guarda. Y ya le dije, ya ven, ahí están las pruebas. Ahora, ¿por qué aprovecho en decirle? Porque ustedes están bien jóvenes y todavía les queda carrera por recorrer. Y entonces tienen que saberle poner bien al nombre de los niños. Un bonito significado para cuando usted oiga bien le nombre a ese niño por su nombre, sea alabado Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Si ya se lo puso, oiga bien, si ya se lo puso, ya lo terminó de arruinar, o la terminó de arruinar, todavía tiene opción porque estamos en los United States y aquí se puede cambiar el nombre por si acaso, pero si ya lo arruinó, ¿verdad? Pues trate de enmendarle un poquito. Si primero se llamaba María, ahora pues póngase el segundo nombre para que no se oiga tan feo. Gracias a Dios. ¿Y por qué le digo? Porque yo también me llamo José. Ay, Dios mío. Pero gracias a Dios que es mi segundo nombre, no fue el primero. Y así es que Dios me libró, José. Vaya. Y mi segundo nombre, aunque signifique viajero, oiga bien, pero se oye más bonito que José. Amén, hermanos. Bueno, aunque José no hay mucho problema, pero lo que me refiero que esos son nombres que pusieron en el nombre de José, no es tanto un problema, porque son los nombres que pusieron por José, el esposo de María. Amén. Sí, no, hay muchas Marías en la Biblia. No, 3 son las que fueron nomás a ver al Señor Jesús, pero había más. Ahora, escuche bien esto. Después de entender eso, Moshe, con H, Moshe, que significa sacado, el que saca, 2 significados del hebreo al español que derivan de la misma palabra. El que saca del río, oiga bien, el que saca, el que rescata, el que saca o el que rescata, el que saca del río. Ahora, nótese bien de esto. Moisés, ¿de dónde fue sacado? Pero ¿cómo entonces en hebreo el significado es el que saca, no el sacado? Muy sencillo, porque Dios lo iba, oiga, qué perfecto es el Señor. Qué perfecto es el Señor, que hasta el nombre le puso. Y no fue Faraón, ni la hija de Faraón. Fue el lecho donde Dios lo puso para guardarlo de la muerte y para que le bautizaran o le pusieran, ya le repito, le pusieran conforme Dios quería que le pusieran. Como dije, sí, Dios es perfecto. Y Dios, oiga bien, hasta el nombre nos cambia. ¿Sí o no? ¿Cómo se llamaba Jacob? Digo, ¿cómo se llamaba Israel? Ya le dije. ¿Cómo se llamaba Israel? Jacob. ¿Y cómo le cambió el nombre al Señor? Porque significaba el que usurpa. Era lo que era Jacob, el que usurpa. Entonces el Señor no quiere usurpadores. Oiga bien, el Señor quiere gente genuina, original, que le puso Israel. ¿Qué significa? ¿Cómo significa Israel? A ver, yo lo he dicho más de 3 veces. ¿Qué significa Israel? I significa hijo. Ra significa de hijo, príncipe. Ra significa príncipe.
Él significa de Dios, hijo, príncipe de Dios. Eso es lo que significa Israel. Son tres vocablos. La letra I con la letra S, un vocablo. Ra, la letra R y la letra A, dos vocablos. El, la letra E y la letra L, tres vocablos. Israel, hijo, Ra, príncipe, el de Dios. ¿Cómo dije que se llama? Hijo, príncipe de Dios. Entonces tampoco se equivocó el Señor para decir que nosotros éramos llamados, hechos hijos de Dios. ¿Cómo se llama? No voy a decir como aquel por allá que no tiene nada de temor de Dios, de por allá lejos, que decía que Jehová, que nosotros éramos Jehová Junior. Ay, qué vergüenza con esa gente, de verdad. Dios guarde. No. Pero cuando un rey tiene un hijo, ¿cómo se nombra el hijo? Príncipe. Claro que sí. ¿De quién somos hijos nosotros? De un rey. ¿De quién somos hijos nosotros? De un rey. Entonces, ¿qué es usted? Ahí sí. Ay, mira los hermanos, príncipe, dicen. A ver, ¿y usted, hermana, qué es? Princesa. Ay, una princesa. Ya unas ascendiendo a reinas, ¿verdad que sí? Unas reinas, ¿no? Sí. Y no precisamente así de reinas de allá de otras cosas o de belleza, no. Oiga bien, ¿y cómo le dicen a María a aquellos incircuncisos? ¿Cómo le dicen a María? La reina del cielo, imagine usted. Qué fuerte. Que reina del cielo, no. Allá, oiga bien, el único que se le dio autoridad y potestad fue el Señor Jesucristo en el cielo y en la tierra. Ajá, gloria a Dios. Claro que sí. Entonces, ya aclarado un poquito eso, para los que van a ser papás, tengan cuidado con el nombre que le van a poner, no porque se oiga bonito el nombre, quieran ponerle así. Ahora, pueden buscar un nombre bíblico bonito, claro que sí, pero que tenga un buen significado. No le vayan a poner sufrimiento al niño, porque hay nombres en la Biblia que significan sufrimiento, como Jacob significa el que usurpa o usurpador. Entonces no le vaya a poner nombres así, tenga mucho cuidado, analícelos y mire el significado, pero bíblico. Amén. Dicho eso, oiga bien, en el capítulo 3 y verso 10, el cual hemos leído, dice: ven, por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién era Moisés? El que rescataba de él, el que rescata del río. Ahora, ¿qué significa río? Nótese bien esto. Río tiene varios significados. En uno de los evangelios, el río, o mencionado el río, por ejemplo, con el gadareno, el de Gandara, el endemoniado de Gandara, gadareno, no ganadero, gadareno. La Biblia dice, oiga bien, en un evangelio, que fueron los cerdos, cuando el Señor, o los cerdos, los demonios, le dicen al Señor: permítenos ir a los cerdos. Y el Señor le dice: id. Oiga bien, id es un mandamiento, es una autorización. Cuando ellos se van, dice alguno de los evangelios que cayeron en el río, otros evangelios dicen que cayeron en el mar. Ahora bien, un río, dice la Biblia que era un río, pero un río o un mar significan muchas cosas. Apocalipsis dice, bueno, dos que le voy a mencionar. Pero Apocalipsis dice que aquella precisamente mujer que persigue al que nace, Apocalipsis capítulo 12, hablando de aquella mujer que dicen que es la Virgen de Guadalupe, que bueno, puede que, verdad, le hayan imitado algunas de las cosas que tiene ahí, porque Apocalipsis 12 dice eso y pareciera que es ese asunto, pero eso a mí no me interesa. Me interesa decirle esto, que se levanta del mar. Levantarse del mar o conquistar. Por ejemplo, el Señor Jesucristo en los evangelios dice que anduvo, que caminó sobre las aguas, ¿verdad que sí? ¿Que caminó sobre qué? Río o mar. Algunos evangelios dicen mar, otros dicen río. Les repito eso.
que a tal caso no se equivocan, tiene un significado. Caminar sobre el mar significa dominio sobre las naciones. Ahora, si significa dominio sobre las naciones, oiga bien, el campo es el mundo, el mar representa también a la gente del mundo. Representa a la gente del mundo y oiga bien, nosotros también estamos ¿en dónde? Vivimos en el mundo, mas ya no somos de él. Entonces, ¿qué significa el mar en la expansión? La gente del mundo, o en un término muchedumbre. Son naciones. ¿Qué significa? Entonces también, oiga bien, cuando el Señor manda a sacar a los hijos de Israel, ¿a dónde los mandó a sacarlos? A Egipto. ¿Egipto qué representa? El mundo. ¿Faraón a quién representa simbólicamente hablando? Al diablo, que el Señor lo reprenda. Entonces, ¿a dónde fue enviado Moisés a sacar a los hijos de Israel? Al mundo. ¿Y qué significa cuando Moisés estaba ahí? ¿De dónde fue sacado? De las aguas del río. Pero no significa el que es sacado, sino el que saca del río. Es decir, fue a sacarlos del mundo. ¿Dónde estaban los hijos de Israel? En el mundo. ¿En dónde estaban los hijos de Israel? En el mundo. ¿Por qué en el mundo? Oiga bien esto. Todo el que está en el mundo significa que se olvidó verdaderamente de hacer la voluntad de Dios. Ese es el que está en el mundo. Yo no quiero utilizar mucho la palabra mundano, aunque a veces la utilizamos los cristianos, pero no debería de ser así, porque esta palabra mundano la utiliza Satanás. Y nosotros no tenemos que utilizar el lenguaje diabólico, satánico. Satanás, el diablo, oiga bien, lo que le estoy diciendo es el que utiliza la palabra mundano. Y así le dice a todo aquel que está caminando sin Cristo o que está desviado de la voluntad de Dios. Le dice él mundano. Ahora, yo puedo derivar de esta palabra, bíblicamente hablando, que la gente que está en el mundo es la que no tiene temor de Dios, no tiene a Jesucristo, no acepta la voluntad de Dios. Ese es el que está en el mundo. Ahora, por eso la Biblia, lo que dijimos hace rato, que nosotros estamos en el mundo, vivimos en el mundo, mas ya no somos. ¿Por qué? Porque el Señor nos rescató ¿de dónde? Del mundo nos rescató, es decir, nos rescató del mundo. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree o crea no tenga vida eterna, y para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. Entonces Moisés fue enviado al mundo a sacar a los hijos de Israel, porque Dios, oiga bien, había hecho caso omiso de ellos. Más de 400 años no hubo palabra del Señor. Más de 400 años, hasta que se acordaron cuando estaban en la esclavitud, después de estar trabajando, oiga bien, haciendo, oiga bien, ladrillos, haciendo trabajos, levantando pirámides, trabajando, oiga bien, como peor que animales, porque la gente dice como burros. Hay alguien que dijo ahí, digo esto, ¿verdad? Lo voy a decir de una manera diferente, porque luego nos dicen que somos racistas. Nunca se le vaya a ocurrir, estás trabajando como moreno, decir eso, porque fíjese que los morenos ahora ya no trabajan. Antes sí, ahora ya no. Cuando eran esclavos sí trabajaban, ahora ya no les gusta trabajar mucho. ¿No? ¿Por qué cree que hay gente? Ahí se lo dicen a uno en la calle. No, nosotros, nuestros padres, dice, fueron esclavos. Ahora nos toca descansar. Dios guarde. Entonces, nosotros, ¿cómo trabajamos? Conforme Dios nos ha dado. No, esas frases ya no van, porque no es lo que hacen muchos. Ahora, dicho eso, oiga bien, el Señor saca a Israel, a los hijos de Israel, del mundo. Entonces, el nombre de Moisés significa el que saca, el que rescata, el que saca del río, no el que es sacado del río.
La segunda cosa que le dije, ¿se acuerda que le mencioné que Moisés no es la carriolita para poner el niño o la cosita? ¿Cómo se llama? ¿Cómo le nombran ustedes? ¿Cómo le nombran otro nombre? ¿Cómo? Una cuna, una cunita. Hay unos hasta que se mecen así. Está con el pie así. La mamá empieza con el teléfono así. Está en el teléfono la mamá y meneándole con la patita a la cunita. Pero ya cuando el niño empieza a tener razonamiento, ya le da el otro teléfono a la criatura. Y ya están los dos en el teléfono. Así es que está entretenido el niño y está entretenida la mamá. Y le grita al niño o le pide algo, le da el teléfono. Esa es la solución, que lo calma con él. Quiere tener a un niño prematuramente, niños, ya les he dicho muchas veces, quiere tener a un niño prematuramente así, sígale dando el teléfono, a ver cuántos años le va a durar la vista. Aparte de eso, cuando ya crece, lo primero que hace es mirar lo que no tiene que mirar, porque le dio ya la autorización, le pone clave. Papás, les voy a dar el secreto: métanse al Safari. En el Safari se puede guardar lo que usted no puede ver. Métase al Safari, en el Safari tienen el récord de lo que juegan y ahí lo guardan sus hijos, y más si son más adultitos, ya más grandecitos, ahí guardan, porque ahí nadie puede ocurrir. Y también le ponen muchas veces clave. No, si tiene clave o está en métase al Safari, ahí va a ver lo que están viendo. Entonces, dicho eso, oiga bien lo que le estoy diciendo, para que, ¿verdad?, pueda prevenir eso. Dicho eso, oiga bien, volviendo al capítulo para terminar, capítulo 2 del libro de Éxodo. ¿Lo tiene? Crianza privilegiada que simboliza con su pueblo. Después, oiga bien, que Moisés crece, en lo que hemos mirado, huyó o mató a un capataz egipcio y huyó al desierto. Ahí Dios se le apareció en una zarza ardiente, Éxodo capítulo 3, y le encomendó la misión de liberar a los israelitas. Con la ayuda de su hermano Aarón, Moisés regresó a Egipto para enfrentar al faraón tras las 10 plagas que Dios envió sobre Egipto. El faraón finalmente permitió que los israelitas se fueran. Cuando el faraón cambió de opinión y persiguió a los israelitas, Moisés, guiado por Dios, dividió el mar Rojo para que pudiese cruzar, y luego las aguas volviendo a cubrir al ejército egipcio. Oiga bien, cuando el Señor tiene, hemos hablado de muchos propósitos, pero cuando el Señor tiene un propósito en nuestras vidas, oiga bien, el Señor nos va a nombrar y a poner un nombre diferente, el cual nosotros vamos a llevar como una misión. El Señor, oiga bien, no nos va a hablar de una manera distinta que usted no pueda entender. El Señor siempre nos va a hablar en español, en el idioma que nosotros entendemos. ¿Por qué nos va a hablar en el idioma que entendemos? Para que no nos confundamos. Termino diciéndoles: ¿cuántas veces hemos escuchado que alguien dice: Dios te va a enviar a las naciones? Y la profecía así: te va a enviar a las naciones, te va a hacer esto, te va a hacer lo otro. Se lo dice y empiezan a hablar en algo que no entiende, y dicen así, ¿verdad?, que esto y que el otro. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque el Señor nos va a hablar lo que nosotros vamos a hacer. Ahora la pregunta es: ¿por dónde nos va a hablar el Señor? ¿Por dónde? Por su palabra. ¿Por dónde nos va a hablar el Señor? Por su palabra. Ahora, ¿que Dios puede usar a una persona para decirnos o advertirnos algo? Por supuesto que sí, pero hay que ver bien si concuerda con lo que es la palabra, porque si no concuerda con la palabra, entonces no es del Señor. ¿Cómo le dije? ¿Cómo se llama usted? Empiece a averiguar cómo, ¿verdad? No es tan
relevante, por decirlo así, pero es algo interesante de saber cuál es el nombre que tiene usted. Pero no se preocupe si tiene un mal nombre, preocúpese de que el Señor le dé o nos dé un nombre. Amén. Preocupémonos que el Señor nos dé un nombre. Preocupémonos que el Señor nos dé un nombre, porque es el propósito del Señor. Pónganse en sus pies. Amén. Gloria a Dios. Bendito Dios. Así va a ser. Tenía un amigo que se llamaba Wenceslao. Y le digo, ¿dónde te pusieron ese nombre? Dices que mis papás, digo, son indígenas, son aztecas, pues. Y por eso me pusieron Wenceslao. ¿Sí? Hay muchos nombres, ¿verdad? ¿Alguno tiene así un nombre así medio raro?